día, doctora Lourdes. Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno, pues, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Creo que mi presentación queda justo en el momento indicado después de lo que ya vimos en cuanto al análisis de toda la criminalidad detrás de la adulteración y falsificación de las bebidas alcohólicas. Y en mi caso, pues, como ya decía el coronel, yo les voy a presentar las cifras del estudio que nosotros hemos realizado en los últimos 4 años en 6 países de la región específicamente. Primero que todo, pues darles una breve introducción de quién es Euromonitor International. Nosotros somos una empresa de investigación de mercados que nos dedicamos a brindar información de negocios a nuestros clientes a nivel global. En este caso, nosotros tenemos una cobertura en más de 80 países y un punto importante a resaltar es que nuestra red de analistas son locales. En ese sentido, toda la investigación es realizada por personas en campo. ¿Qué quiero decir? Que los resultados que les voy a presentar para el caso de Colombia y la comparativa para América Latina ha sido información recopilada por locales que hablan el mismo idioma y que entienden la parte cultural y pues el dinamismo en cada uno de estos mercados. Si vemos, voy a iniciar primero con una breve reseña de lo que es el proyecto y los resultados a nivel de América Latina y luego pues voy a entrar a hablar un poco en detalle de lo que es el caso de Colombia. Para darles un poco de reseña, nosotros empezamos este estudio hace 4 años con el único objetivo de medir el tamaño del mercado de alcohol ilegal en la región y también identificar cuál es la forma de los alcoholes, o sea, qué forma tiene el alcohol ilegal en estos países y cuáles son los impulsores detrás del mismo. A partir de los últimos 4 años, nosotros hemos podido llegar a identificar cuáles son los tipos de alcohol más comunes en cada uno de estos países, cuáles son los impulsores, pero también hemos podido llegar a identificar cuáles son las estrategias detrás que están siendo efectivas en el control del mismo. Si hablamos de alcohol ilegal, definitivamente que tenemos diferentes categorías que podrían incluirse dentro de esto. Ya hemos oído mucho sobre lo que es adulteración y falsificación y de hecho esa es una de las principales categorías de alcohol ilegal que incluimos en el estudio. Y aquí nos referimos a toda la producción clandestina de bebidas alcohólicas, como también a todos los rellenos y la adulteración utilizando envases originales, etiquetas originales y que se venden como que si fuesen productos originales al consumidor final. Sin embargo, también nosotros incluimos dentro de lo que es el análisis del alcohol ilegal lo que son las bebidas de producción artesanal y en este caso nos referimos a aquellas bebidas alcohólicas artesanales que se hacen y que se producen con el fin de una comercialización, no aquellas que se hacen para pues, compartir en familia o en una reunión de amigos. También incluimos todo lo que es el contrabando. Y aquí no solo nos dedicamos a ver el contrabando ya de un producto terminado, por ejemplo una botella de whisky, sino que también el contrabando del principal ingrediente que se utiliza en América Latina para la adulteración de bebidas, que es el etanol. Otra de las categorías que incluimos es todo lo que es el alcohol no apto para consumo humano. Y aquí incluimos aquellos productos que contienen alcohol, pero que su fin no es una bebida alcohólica o ser consumido como una bebida alcohólica. En este caso, principalmente en Latinoamérica, nos referimos a el alcohol de farmacia, que muchas veces es de fácil adquisición y que se sustituye por una bebida alcohólica al mezclarse con sabores o con bebidas de fruta y se toma como bebida alcohólica. Y luego hablamos de una categoría muy importante que es la categoría de evasión de impuestos, que en este caso a lo que nos referimos es a la producción de bebidas alcohólicas no registrada por parte de productores legales. ¿Qué quiere decir? Fábricas licoreras que son legales, que tienen sus registros de marca, que tienen su licencia de producción, pero que reportan volúmenes de producción inferiores con la única finalidad de evadir impuestos. Entonces, esa es otra categoría importante en la región. Estas 5 definiciones que hemos nosotros de alguna manera identificado, las hemos aplicado en más de 17 países de América Latina y lo que hemos visto es que a nivel de definición hablamos del mismo alcohol. A nivel de forma, vemos que puede tomar diferentes formas, ¿no? En ese caso, por ejemplo, aquí tenemos el ron pelacables. Asumo que ninguno de ustedes quisiera probar el ron pelacables. Tenemos igual el caso de aguardientes adulterados, vinos de mesa que no tienen nada de vino, solo es puro alcohol con sabor a uva,
como Chaparro, que es una bebida en base a etanol que se comercializa como una bebida artesanal en El Salvador, etc. Estas son las diferentes formas, como podrán ver, de alcohol ilegal en América Latina, solo para darles un ejemplo, ¿no? Ahora, en parte de los resultados del estudio, y como les decía, que hemos realizado en los últimos 4 años, hemos identificado que en promedio en América Latina, 1 de cada 4 botellas es ilegal. ¿Qué significa eso? Que si tenemos 4 botellas en una tienda para poder elegir una, tenemos un 25% de probabilidad de que esa botella sea ilegal. Y por ilegal puede ser que sea de contrabando, puede ser que sea adulterado, falsificada, etc. Si nosotros comparamos las estadísticas de América Latina, y aquí vamos a ver que a nivel de América Latina, el país que tiene una incidencia de alcohol ilegal más elevada es el caso de Brasil, que tiene una participación casi de un 29%. En el caso de Colombia, es uno de los países con una participación dentro de las más elevadas, con un 24.8%. Si nosotros comparamos los resultados de América Latina con otros países del mundo, por ejemplo, vemos el caso de Rusia. Rusia tiene un 28% de alcohol ilegal. O sea que no estamos tan diferentes. Si nos vamos, por ejemplo, a África, y aquí les estoy dando el resultado de uno de los países africanos cuya tasa de alcohol ilegal es de las más bajas, y tenemos un 23% en el caso de Sudáfrica. Según estudios que recientemente estamos terminando, por ejemplo, en el caso de Mozambique, podemos llegar casi a un 60% de alcohol ilegal. Entonces, si nosotros vemos esa estadística que de 1 de cada 4 botellas de alcohol es ilegal, creo que vale la pena entonces prestar un poco de atención y decir, bueno, ¿qué forma tiene ese alcohol y cómo podemos contrarrestarlo? Y aquí en la gráfica van a poder ver ustedes básicamente una comparativa de ciertos países de América Latina. Como les decía, a nivel de la región tenemos un 24%, pero tenemos países que están por arriba de la media de la región. En este caso, Brasil, Perú, Ecuador y Colombia. Esos son los países que su tasa de alcohol ilegal es arriba del promedio regional. También tenemos el caso de países en la región que tienen una tasa de consumo de alcohol ilegal reducida. Por ejemplo, vemos el caso de Panamá. Panamá tiene un 2.5% de alcohol ilegal. Y la única diferencia, si nosotros estudiamos el mercado panameño y decir, bueno, ¿qué patrones de consumo hay en Panamá que son tan diferentes en el resto de la región? Y uno de los puntos más significativos es que Panamá es uno de los pocos países en Latinoamérica que realmente tiene una ley de desnaturalización que controla su cadena de etanol, que como les decía, es el principal ingrediente para la adulteración y falsificación de bebidas alcohólicas. Ahora, si vemos un poco la forma de estos mercados, porque aunque en nivel de consumo algunos tengan participaciones similares, la forma del consumo es muy diferente. Y esto sí responde a la realidad de cada uno de esos países, a la regulación existente en cada uno de esos países y a cómo opera las bandas detrás de la falsificación de productos. Y aquí pueden ver entonces, y van a ver diferentes colores, si ustedes miran la barra naranja, todo el bloque naranja, eso se refiere a los porcentajes de alcohol ilegal que están relacionados con adulteración y falsificación. Podrán ver, y en el extremo izquierdo de la gráfica podrán ver ustedes, izquierda en mi caso, podrán ver ustedes que es uno de los principales problemas en la región. A nivel latinoamericano, casi un 38% del alcohol ilegal que se consume es alcohol adulterado. El segundo elemento, a nivel de porcentaje, a nivel total, es el alcohol artesanal, que en este caso es un porcentaje mayor, y que, como les decía, son bebidas que se producen artesanalmente y que se disfrazan muchas veces de una bebida cultural, que está muy arraigada a las costumbres de una localidad, pero que con fines comerciales se venden sin ningún control. Ese es el principal problema en América Latina, a nivel regional. Ahora, si nosotros clasificamos estos países y vemos los otros colores de las barras, y por ejemplo vemos la barra azul o la barra verde, en ese caso estamos hablando de países cuyo principal problema no es un problema, en este caso de índole sanitario, por el consumo de bebidas adulteradas o artesanales, sino que es un problema puramente de evasión fiscal. Y aquí nos referimos sobre todo a aquellos países donde las tasas de consumo de productos de contrabando o de evasión fiscal son las más altas. Entonces, si nosotros vemos el caso de Colombia, y en este caso es la cuarta barra, van a ver ustedes que los dos principales problemas que tiene Colombia es la adulteración y falsificación de bebidas alcohólicas,
que en este caso asciende a un 46% del alcohol ilegal en este país, y en segundo lugar al contrabando. Si lo ponemos en contexto, significa que tenemos tanto un problema de índole de salud pública o un problema sanitario, como también un problema de índole fiscal. Miramos en la presentación anterior cómo uno de los puntos claves cuando hablamos del comercio ilícito es justamente el tema de los precios. Y definitivamente uno de los principales impulsores que nosotros hemos identificado desde el punto de vista de la demanda es el poder acceder a bebidas alcohólicas a precios inferiores. Cuando voy a una tienda y tengo la posibilidad de elegir entre 2 botellas de whisky, usualmente voy a optar por una botella de precio más bajo cuando veo que es la misma marca, que es el mismo empaque y cuando me dicen, claro, esto es de calidad. En este sentido, a nivel de América Latina, la diferencia de precios entre una bebida legal y una bebida ilegal asciende en promedio a un 20%. Estas diferencias, lógicamente, cambian cuando nosotros cambiamos del tipo de bebida, cambiamos de país, etcétera. Si vemos el caso, por ejemplo, y aquí tienen 6 países de la región, van a ver que hay algunos países donde esa diferencia de precios es más alta. Por ejemplo, vemos el caso de Perú, donde la diferencia es casi del 30%. En el caso particular de Colombia, la diferencia de precios es un 18%. Y hay una razón muy importante detrás de eso. Y la razón detrás es que, y si recordamos la gráfica anterior, si la mayor parte del alcohol que se comercializa en Colombia es alcohol adulterado o falsificado y se comercializa a través de canales formales, a través de puntos de venta formales, usualmente las personas que están detrás quieren engañar al consumidor. Y la mejor manera de engañar al consumidor y hacer que sea más difícil identificar una bebida falsificada de una original es tener un precio similar. Entonces, esa es la única razón detrás por la cual en Colombia la diferencia en precios no es tan alta en comparación a otros países de la región. Simplemente porque la idea es comercializar el producto adulterado como que si fuese realmente un producto legal. Y entonces puedo disfrazar con un descuento, con un pequeño, una disminución al precio, pero no tan drásticamente como para que sea fácil para el consumidor identificar y decir, bueno, esta botella de ron que es de alta calidad, que es premium, que el precio debería de ser en este nivel, ¿por qué está tan baja? Eso ya es una alarma y es una de las señales principales para identificar un producto adulterado. Entonces, esa es la diferencia detrás. Ahora, si pasamos un poco al tema fiscal, y aquí creo que es una realidad bastante fuerte, si nosotros analizamos cómo está el contexto fiscal. Definitivamente que una de las principales pérdidas para los gobiernos es la pérdida fiscal, ¿no? Si nosotros vemos el alcohol en la región, y esta es la suma del alcohol en la región en la primera barra, van a ver ustedes que de 6 países de la región, el alcohol ilegal en Colombia representa, en este caso de Colombia, representa un 43.6% en términos de volumen. ¿Qué significa eso? Que los volúmenes de alcohol ilegal que se comercializan y que se consumen en Colombia son casi el 44% de lo que se consume en estos 6 países. Casi la mitad corresponde a Colombia. Sin embargo, si nosotros vemos la segunda barra, que es la pérdida fiscal, en estos 6 países, la pérdida fiscal asciende a 650 millones de dólares anuales. De esa pérdida fiscal, Colombia representa el 65% del total. Les hago la relación. El 44% de alcohol ilegal produce un 65% de evasión fiscal. La única razón detrás es porque las tasas impositivas en Colombia son las más altas en comparación en estos 6 países. Y entonces, la pérdida fiscal producto del consumo de alcohol ilegal es mayor. ¿Cuáles son los principales impulsores? Y aquí, bueno, son los 4 principales impulsores que hemos identificado en los últimos 4 años. Aquí nos centramos en los 6 países que les estoy comentando de manera comparativa, sin embargo, no dejan de ser los mismos impulsores en toda América Latina, incluso los mismos en algunos otros países fuera del continente. En primer lugar, hablamos de la poca regulación o de la regulación bastante laxa en cuanto a la comercialización del etanol. Como les decía, es el principal ingrediente
y solamente son 2 países en la región que dentro de su ley de alcoholes exigen la desnaturalización, que eso lo que hace es impedir el flujo hacia el mercado ilegal. Otro principal problema que tenemos y un principal impulsor es justamente la carga impositiva para el sector formal. Ya les decía yo cómo, para el caso de Colombia, la evasión fiscal en estos 6 países, el 65% proviene de Colombia. ¿Qué es lo que está indicando? Tenemos una estructura impositiva sumamente elevada que lo que hace es incrementar precios de las bebidas legales y genera una mayor competitividad para las bebidas ilegales, sobre todo si pensamos en un contexto donde el consumidor tiene un presupuesto asignado limitado, pero quiere mantener un patrón de consumo permanente, ¿no? Entonces, en ese caso, es un impulsor el irse por bebidas de bajo precio. También nosotros vemos que, y aquí siempre me gusta hacer la analogía, si nosotros pensamos en el mercado ilegal y el mercado legal, hay una competencia completamente desleal. Ambos están jugando en un mismo equipo, pero con reglas completamente diferentes. Las tarjetas rojas y las tarjetas amarillas solo se les sacan a los competidores legales. A los ilegales, eso no les aplica. Entonces, ese es uno de los principales impulsores. Y luego, pues como les decía, el poder adquisitivo reducido hace que el precio sea un principal impulsor, y en la medida que la diferencia en precios entre ambas bebidas, la legal y la ilegal, sea atractiva, va a existir siempre, desde el punto de vista del consumidor, un interés por adquirir esas bebidas. Sobre todo si unimos eso al bajo conocimiento que tiene el consumidor de los riesgos de poder comprar una bebida adulterada o de participar en una actividad criminal si compro bebidas de contrabando. Y luego, pues, como ya mencionaban en la presentación anterior y seguro lo han conversado durante todo este congreso, el tema del cumplimiento de la ley. Cuando el cumplimiento de la ley es bastante débil, automáticamente existe el ambiente ideal para que la actividad ilegal crezca. Y aquí en ese sentido no solo es el cumplimiento de las leyes, sino también las penas que se asignan a este tipo de actividades criminales. Unido todo esto, y que como les digo son los principales 4 impulsores, tenemos condiciones entonces que favorecen la actividad ilegal en la mayoría de los países de América Latina. ¿Cuáles son los efectos? Y aquí nosotros podríamos agrupar los efectos en 3 principales categorías: efectos hacia la industria, efectos hacia el consumidor y efectos o impactos hacia los gobiernos. Desde el punto de vista de la industria, lógicamente, no solo hay un tema de competencia desleal, un tema de una pérdida económica por la suma que se deja de percibir en cuanto al mercado ilegal, sino también tiene que existir una mayor inversión para contrarrestar entonces este fenómeno. Desde el punto de vista de los consumidores, está claro que el principal impacto es su riesgo de salud, el riesgo de poder intoxicarse, de poder tener una enfermedad crónica, el riesgo a la muerte por ingerir bebidas alcohólicas ilegales. Y si nos vamos desde el punto de vista del gobierno, aparte de la pérdida fiscal, que es un monto bastante considerable, pues es toda la inestabilidad social dada la actividad criminal, el costo social de este tipo de operaciones que de alguna manera, pues, como ya mirábamos, está muy relacionado con otro tipo de actividades criminales y de alguna manera, pues, hablando puramente del comercio de alcohol ilegal, pues es una manera nueva, por ejemplo, de lavado de dinero y que permite, pues, de alguna manera generar fondos para otras actividades ilícitas. Ahora, veamos un poco los números de Colombia y aquí, pues, me voy a detener un momento a reflexionar sobre ¿cuáles fueron los resultados del estudio en el último año para Colombia? En primer lugar, como les decía, las cifras de consumo de alcohol ilegal en Colombia es prácticamente 1 de cada 4 botellas son ilegales. Ese comercio ilícito de alcohol genera una pérdida de 1.391 millones de dólares anuales para la industria formal. O sea, de otra manera, eso es los colombianos, los consumidores de bebidas alcohólicas ilegales colombianos, están invirtiendo 1.391 millones de dólares al año en bebidas ilegales. Desde el punto de vista del gobierno, la pérdida fiscal es de 423 millones de dólares. Esos son como que los números resultados del proyecto. Nada alentadores si lo vemos así, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución del mercado en los últimos 4 años?
En el caso de Colombia, el mercado, si lo vemos puramente en términos matemáticos, año con año el mercado ilegal ha ido ganando terreno. Las diferencias son menos de un 1%, son diferencias bastante mínimas. Sin embargo, lo que podríamos llegar a concluir es que desde hace 4 años tenemos la misma estadística. Desde hace 4 años seguimos teniendo una incidencia del mercado ilegal que es de las más altas en América Latina. En los últimos 2 años, en el 2013, la tasa de alcohol ilegal para Colombia era el 24.3. En los resultados del estudio ya para el 2014 incrementó a 24.8. Seguimos siempre con la estadística de 1 de cada 4 botellas sigue siendo ilegal. Si lo vemos entonces en términos de la pérdida fiscal, como les comentaba, el principal problema es la adulteración y la falsificación de licores junto con el contrabando. Sin embargo, si comparamos esa composición del mercado ilegal con la pérdida fiscal, vamos a ver que el 59% y casi el 60% de la pérdida fiscal proviene de las bebidas de contrabando. Si nuestra tarea es disminuir esa evasión fiscal, principalmente habría que enfocarnos entonces en cómo atacar el tema del contrabando. Lógicamente, un 31% de evasión fiscal proviene justamente de lo que es la adulteración y falsificación de licores. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Básicamente, vemos que ha habido un incremento en cuanto a la actividad de los adulteradores, dado que, y estos son sumamente inteligentes, son empresarios que tienen recursos, que tienen medios y que saben cómo operar. Y hemos identificado que nuevas maneras de operación les permiten a ellos, de alguna manera, salirse de los patrones usuales, ¿no? Ahora están utilizando viviendas particulares para almacenaje de sus productos, los tienen en pequeñas cantidades diseminadas por toda la ciudad, lo que hace más difícil el poder pues, identificar dónde están los centros de producción. Igual hemos identificado un crecimiento en el contrabando en ciudades como Bogotá. Usualmente pues, hay una atención a las ciudades fronterizas, sin embargo el contrabando a través del aeropuerto en Bogotá ha incrementado y eso ha generado pues, mayor producto de contrabando que no se distribuye de las fronteras hacia Bogotá, sino que se origina en Bogotá. Y bueno, también vemos que, aunque han habido acciones desde el punto de vista de la policía y de todos los actores, de las autoridades involucradas, pues lógicamente sigue siendo no suficiente. Sigue imperando la actividad ilegal en muchas regiones del país y esto pues de alguna manera ha generado un incremento en el consumo de alcohol ilegal. ¿Cómo contrarrestarlo? Y bueno, aquí son 4 medidas y como les decía, esto es en base a los estudios que hemos hecho en los últimos 4 años y son 4 mensajes que nosotros hemos comunicado en reiteradas ocasiones. Primero, es importante el trabajar conjuntamente, todos los involucrados, no solo desde el sector público, sino que también desde el sector privado, para poder atacar un fenómeno, en este caso, de lo que es el comercio ilícito de bebidas alcohólicas, se necesita una estrategia integral. Y esa estrategia integral debe de incluir tanto sector público como sector privado. Luego es importante hacer una revisión del marco legal existente. Como les decía, los jugadores legales tienen un juego de reglas y normas que deben de cumplir que son muy diferentes a los ilegales, que no tienen nada. Entonces aquí es importante ver la estructura de impuestos que estamos aplicando a la industria legal, es importante ver las penas que estamos aplicando a ese tipo de crímenes. También vemos que otra importante estrategia para atacar el problema es justamente desde raíz, y en este caso es el principal ingrediente. O sea que todo lo que tiene que ver con las medidas para el control del etanol son fundamentales para poder disminuir los volúmenes de alcohol ilegal que puedan consumirse en un país. En este caso, principalmente relacionado con la ley de desnaturalización. Y luego, desde el punto de vista de la demanda, el consumidor necesita cada vez más estar informado de cuáles son los riesgos, cómo identificar una bebida legal de una ilegal, qué cuidados debe de tomar y sobre todo la concientización de si yo pago lo que pague por una bebida ilegal, estoy de alguna manera apoyando todo un crimen detrás y si vemos en términos de la cadena, estoy apoyando toda una actividad criminal, aunque no sea visto así, aunque sea visto como una buena oportunidad de negocio o una buena oferta que puedo aprovechar. Entonces,
En conclusión, esos son los 4 puntos que, si se trabajan, vamos a ver cómo las tasas de consumo de alcohol ilegal pueden irse reduciendo paulatinamente, porque lógicamente no es un trabajo de un día para otro, ¿no? Y bueno, esos son en un breve resumen los resultados del proyecto para este 4º año. Y bueno, no sé si tendrán alguna pregunta. Gracias. Dígame. Sobre los mecanismos de control al alcohol. Vi que se hacía énfasis a la ley de desnaturalización. A nosotros en Colombia nos rige una ley de 1906 que dice que se debe desnaturalizar con gasolina. En Bogotá hemos encontrado que hay una oferta ilícita de desnaturalizantes, entonces están desnaturalizando el alcohol sin una reglamentación. La ley dice que solo las empresas de licores pueden reglamentarlo. Nosotros vamos ahora con la empresa de Cundinamarca de licores a reglamentar el procedimiento para la desnaturalización distinta a la gasolina. De pronto van a ser unas sustancias 15 que el INVIMA o el INCONTEC han definido. Entonces, ese punto podemos decir que vamos a avanzar en reglamentar la desnaturalización del alcohol. Pero en las fronteras, cuando viene de Ecuador o de Venezuela, INVIMA, la DIAN y los que tienen el control no tienen laboratorios móviles para ver si el alcohol está desnaturalizado. Entonces, ahí hace falta un control, pero de las autoridades nacionales. Segundo, nosotros le vamos a exigir tornaguía al alcohol que entre a Bogotá y que se comercialice en Cundinamarca y Bogotá. Esa tornaguía la va a expedir Rentas del departamento con la empresa de licores de Cundinamarca y va a salir reglamentada en una ordenanza ahora en el mes entrante. Y tercero, hay una ley sobre buenas prácticas de manufactura que vence el año entrante el plazo de que toda fábrica de bebidas alcohólicas tiene que cumplir con esas normas, o si no, no puede producir bebidas alcohólicas. Yo creo que esos 3 elementos nos van a ayudar al control de la oferta ilícita de alcohol. Claro, y creo que en ese sentido son medidas que sí van a ayudar. Y aquí lo importante también es pensar en toda la cadena del etanol, ¿no? Es muy importante mantener la trazabilidad porque, si bien como comentaba, el tema de las aduanas, todo el etanol que ingresa al país, y que de hecho la oferta de etanol en Colombia, el mayor porcentaje es etanol importado, se debe de regular, ¿no? ¿Cuál es el fin de ese etanol? ¿Cuáles son los compradores finales? Y hacer justamente el match y decir, bueno, este etanol se importó para este fin y ver si realmente el fin o el producto final de alguna manera coincide con los montos de etanol que se importaron. Sobre todo porque el residual del etanol es lo que está generando pues, el principal ingrediente para la adulteración, ¿no? Y fundamental entonces, en ese caso, su control. ¿Alguien más? Bueno, muchísimas gracias.